Las noticias en Televistazo con María Isabel de Leve y Gabriela Baer. Amigos, muy buenas tardes. La policía desarticuló esta madrugada una poderosa organización delictiva en 3 provincias. El ministro del Interior, José Serrano, informó de la captura de 10 supuestos cabecillas. El gobierno estima que este sería el golpe más fuerte que se ha dado a Lampa en los últimos 20 años en el Ecuador. Pero tenemos antes nuestros titulares. El ministro del Interior anuncia duro golpe al crimen organizado en el país. Hay 10 detenidos, supuestos cabecillas de una banda dedicada al sicariato y narcotráfico. En otro operativo antidelictivo, la policía desbarata banda de secuestro express y roba carros en Guayaquil. Hay 8 detenidos. La protesta de mandiles caídos en contra del Código Integral Penal se extendió a Cuenca y Manabí. El Consejo de Educación Superior anuncia la intervención integral de la Universidad de Guayaquil por varias irregularidades. En Esmeralda sigue la remoción de escombros de las zonas afectadas por el gigantesco incendio. Las autoridades analizan declarar en emergencia a los bomberos. Hoy se adjudicará el contrato para el estudio del dragado del canal de acceso al puerto de Guayaquil, lo aseguró el alcalde Jaime Nebot. Además, rechazó las críticas a las fundaciones municipales. El volcán Tungurahua no da tregua. La ceniza que expulsa llegó a Riobamba y la población de Guano. En los deportes, el equipo ecuatoriano de fútbol femenino, Rocafuerte, se alista para viajar a Brasil a la Copa Libertadores de América. Jefferson Montero finalista en el fútbol mexicano. El Monarcas Morelia disputará el campeonato de la Copa México. En Gente, el bautizo del príncipe Jorge de Cambridge llenó de alegría a la monarquía inglesa. Además, los protagonistas de Thor en el mundo oscuro nos cuentan detalles de la segunda parte de esta saga mitológica moderna. Bueno, y la policía desarticuló esta madrugada una poderosa organización delictiva en 3 provincias. El ministro del Interior, José Serrano, informó de la captura de 10 supuestos cabecillas. Lo hizo esta mañana a Ecuador TV. Andrés Jungblut con el reporte. Durante una entrevista concedida a la televisión pública, el ministro José Serrano lo detalló. Desarticulamos a los cabecillas de la banda más peligrosa que ha tenido en estos últimos 15, 20 años el país. El operativo se realizó en la madrugada. Estas fotos corresponden a las acciones efectuadas en las que se observa parte de las evidencias encontradas. El ministro dijo que 300 policías intervinieron en el plan para atrapar a los implicados en esta consolidada organización que venía operando desde hace 8 años en las provincias del Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena. Y al mismo tiempo ellos controlaban todo el microtráfico, el microtráfico de drogas en el norte de Guayaquil. Y adicionalmente eran la banda más estructurada y peligrosa en crímenes de sicariato, en asesinatos por pago recompensa. No menos de 50 asesinatos y homicidios se les pueden atribuir a esta banda en los últimos 3 años. Dentro de los detenidos aparecen 2 policías en servicio activo. Este mal elemento de la policía, el capitán en el momento que era aprendido, ¿no? Y desde las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate, los detenidos fueron trasladados hasta estas instalaciones de la Unidad de Vigilancia Comunitaria. Se espera más información sobre estas operaciones para esta tarde, luego de la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos. Ahora vamos en directo con Paul Martillo a los exteriores del cuartel modelo de policía en el norte de Guayaquil. Paul, se está desarrollando la audiencia de formulación de cargos contra los supuestos cabecillas de esta red de sicarios. ¿Qué tal, María Isabel? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Estamos esperando a que inicie la audiencia de formulación de cargos. Acá se nos ha comentado que dentro de poco se iniciará el proceso contra los detenidos, integrantes de una supuesta banda dedicada al crimen organizado, extorsión y sicariato. Debo indicarle que hace pocos minutos nos llegó una información de la Fiscalía que manejan su propia cifra y hacen referencia a 13 detenidos. Nos indican además que entre los aprehendidos hay posibles cabecillas de la banda
de los choneros que se los ha involucrado obviamente en varios delitos. El fiscal del Guayas, Paul Ponce, se ha referido sobre este tema y detalles del operativo de esta madrugada. Escuchemos. Sobre varios miembros de esta organización recaen fundadas sospechas de su participación en la evasión de los detenidos en la cárcel de La Roca en febrero de este año. La acción coordinada de las unidades de inteligencia policial, así como de los equipos de la Fiscalía, permitió que ayer se realizaran varios allanamientos. Estamos ante una mega organización que era formada por una serie de personas dedicadas a cometer hechos ilícitos, y dentro de esta organización existen jerarquías y obviamente muchos de sus integrantes habían ya también formado su propio grupo delincuencial. Bien, sí, hace pocos minutos se nos ha confirmado que el ministro del Interior, José Serrano, va a ofrecer más detalles de este operativo a las 3 de la tarde. Esta es información confirmada. Ahí se va a hacer referencia al operativo sorpresa que permitió la captura de esta avesada banda delincuencial. Aquí estaremos pendientes de lo que ocurra. Muy buenas tardes. Gracias, Paul. Estaremos pendientes entonces. Y en otro operativo policial, 8 personas fueron detenidas esta madrugada en Guayaquil. Varias casas fueron allanadas por los agentes del orden. Como nos cuenta Roxana Toral, un ex policía estaría implicado en una banda delictiva al secuestro express. 5 inmuebles fueron allanados esta madrugada por la Policía Nacional en distintos puntos del sur y norte de Guayaquil. El operativo sorpresa para buscar a los integrantes de una banda delictiva se desarrolló en las calles General Gómez y Guaranda, la 37 y Callejón Parra, Domingo Sabio y la 17, en la calle 16 y Alianza, y también en el sector de Bellavista. El fiscal de turno, Julio Bacasela, explica las actividades que ejecutaba este grupo. Es un grupo muy peligroso, organizado, secuestro express, y que también tiene participación en hechos de asesinatos y cosas. Agrega que los presuntos asaltantes anoche habrían robado varios vehículos de marca Chevrolet. Y esos carros han sido recuperados. Dentro del grupo está un ex policía. 8 personas fueron detenidas. Además, se encontraron varias evidencias que permitirán continuar con las investigaciones y así determinar responsabilidades. Mediante un comunicado de prensa, la Policía Nacional confirma la detención de 2 personas de nacionalidad colombiana por el hallazgo de un semisumergible el domingo anterior en Limones, provincia de Esmeraldas. Los sospechosos fueron localizados en la zona céntrica de Esmeraldas cuando transitaban en un taxi. Las investigaciones de la denominada Operación Progreso permitieron localizar la embarcación que se presume era utilizada para transportar droga. En total son 27 hinchas del Barcelona que quedarán en libertad a partir de hoy. El juez 19º de Garantías Penales decidió levantar la prisión preventiva que pesaba contra ellos porque justificaron su arraigo, es decir, que no existe peligro de que huyan durante la investigación. Ellos forman parte de los 38 aficionados procesados por rebelión tras los desmanes ocurridos el 28 de septiembre pasado en el estadio de Sangolquí durante el encuentro entre Independiente del Valle y Barcelona. Los 27 liberados deben presentarse cada 15 días ante el juez y no pueden salir del país. Iván Durazno es abogado de la mayoría de los acusados. Hemos demostrado ante la Fiscalía que quienes obtienen su libertad el día de hoy no se encontraron con armas, no se encontraron con actos violentos, y pese a que son dirigentes de la barra Sur Oscura, han colaborado con la Fiscalía, y hacemos un llamado como Sur Oscura al país para que esto sirva de precedente, no solo para los malos hinchas o delincuentes, si se les puede caber el término, que por 4 o 5 de ellos se encontraron presentes, se encuentran aún detenidos 38 hinchas. Recuerde que los temas de su interés se actualizan minuto a minuto en ecuavisa.com, nuestro portal electrónico con noticias de Ecuador y el resto del mundo. Vamos a una pausa y al regresar le contaremos por qué el ex concejal Antonio Ricaurte desistió de ser candidato a la alcaldía de Quito. Además, incrementa la actividad eruptiva del volcán Tungurahua y la ceniza que expulsa llegó a Riobamba. Gracias por seguir con Televistazo.
Volvemos con tomas de la Catedral de Azogues, localizada en la parte central de la ciudad. Su fachada está construida en piedra amarilla, extraída de la antigua cantera. Cercano a la iglesia se encuentra el edificio donde funciona la Gobernación del Cañar. Seguimos con más noticias. El alcalde de Guayaquil confirmó que este miércoles adjudicará el contrato de actualización de estudios para dragar el canal de acceso al puerto marítimo de Guayaquil. Paul Martillo reporta además que Jaime Nebot defendió la transparencia con la que actúan las fundaciones cuestionadas por el presidente Rafael Correa. Llegó temprano a su acostumbrado conversatorio de los miércoles para hacer puntualizaciones a algunos comentarios provenientes de Carondelet. El presidente Rafael Correa ha dicho que para los trabajos de dragado al canal de acceso a los puertos de Guayaquil, el municipio tiene trabas legales. Si Nebot quiere él financiar el dragado, su problema, pero tendremos que reformar el contrato. Así que él tendrá que hablar con Cotecon, que nos pida reformar el contrato y encantado. Al día siguiente firmamos la reforma. El alcalde Jaime Nebot hace notar que fue el mandatario quien públicamente autorizó el dragado y que ahora se ampara en un contrato que nada tiene que ver con el proyecto. Los goles, el obstáculo de piedra que está a la entrada del canal, que es el que impide la eficiencia en la navegación, no está pues en ese contrato. Se denomina los goles al sedimento acumulado a la entrada del canal de acceso a las terminales marítimas. Dice que no necesita autorización. Hoy día adjudico a través del comité correspondiente los estudios del dragado. En pocos días se firma el contrato. En 60 días me entregan el resultado de los estudios. Y luego convoco la licitación internacional para dragar los goles. El presidente en el último enlace ciudadano también se refirió al eventual cobro de una tasa para financiar los trabajos. Yo también puedo imponer tasas, pero hay que tener cuidado con el comercio interior. Y más aún, imponer tasas para una obra que técnicamente es un absurdo. Sin embargo, la polémica no fue solo por un tema. La tarde de este martes, Rafael Correa aseguró que quiere acabar con las fundaciones municipales. Si ganamos la alcaldía de Guayaquil, eliminaremos todas esas fundaciones, haremos empresas privadas, empresas públicas, municipales, controladas por los organismos de control del Estado, Contraloría, etc. Jaime Nebot afirma que si es reelegido las va a mantener. El gobierno y el municipio tienen 2 controles, incluyendo Contraloría. Las fundaciones tienen 4 controles, incluyendo la Contraloría. Siguen todos los procedimientos de contratación pública del caso. Jamás han sido observados. Concluye su intervención asegurando que la próxima semana presentará el presupuesto para el 2014 y que ahí se contempla la reducción de impuestos. El exconcejal Antonio Ricaurte desistió de participar como candidato a alcalde de Quito en las elecciones de febrero próximo. Ricaurte tomó esta decisión para facilitar una candidatura de consenso que haga frente a la del oficialista Augusto Barrera. Según Ricaurte, el candidato de consenso sería Mauricio Rodas de la agrupación Suma. Declino mi candidatura a la alcaldía de Quito para generar un encuentro, un espacio de unidad. Y les cuento también que hemos llegado a grandes entendimientos ciudadanos por Quito principalmente, con espacios importantes como Suma, con Mauricio Rodas, que por demás está decirlo, es un hombre que ama profundamente a la ciudad de Quito, que ha demostrado en este tiempo en el que ha estado discutiendo, debatiendo los temas de Quito y del país, que conoce y sabe de la ciudad, y con él vamos a llegar, y con la ciudadanía en general, a generar un gran encuentro en favor de esta ciudad de Quito. Se incrementa la actividad eruptiva del volcán Tungurahua y la caída de ceniza ha llegado hasta Chimborazo. Como nos informa nuestro corresponsal Ángel Pilatuña, los habitantes de Riobamba y Guano han resultado afectados al no contar con mascarillas ni otras formas de protección. En el cantón Guano, provincia de Chimborazo, se evidenció la caída de ceniza emanada por el volcán Tungurahua. El alcalde Edgar Alarcón señaló que la actividad eruptiva se ha incrementado desde la tarde de este martes. Inesperadamente amaneció Guano inundado de ceniza. Según Washington Ayauco, habitante de Guano, la ceniza afecta la salud de los pobladores, ya que hasta el momento no cuentan con mascarillas ni otras protecciones. Desde ya mismo estamos con lo que es las afecciones de la garganta, la nariz, entonces estamos cada rato yendo a molestar en el centro de salud que nos den algún medicamento.
La Dirección del Viento ha dirigido la ceniza al norte de la ciudad de Riobamba. Según Manuel Pachacama, esta ceniza se sobró sobre parques y vehículos. Y cuando yo vine de mañana cuarto para las 7, ya estaba todito esto ya lleno de ceniza. Todito el recorrido que yo vivo por el complejo de la panadería. Y desde ahí que vine, ahí vi bastante ceniza ya cayendo. Los habitantes de Guano y Riobamba realizan la limpieza por sus propios medios, mientras la alerta naranja continúa en las faldas del volcán Tungurahua. Más adelante en Televistazo, familiares de víctimas de mala práctica médica piden a la Asamblea que el artículo sobre el tema no sea modificado. Y también el Consejo de Educación Superior decide intervenir a la Universidad de Guayaquil tras detectar varias irregularidades en la entidad. Gracias por su sintonía. Esta es una imagen del ingreso norte al túnel de San Juan, paso que une el norte y el centro de Quito y que en diferentes horas es una zona crítica para el tráfico. Por aquí pasan a diario decenas de miles de quiteños que se movilizan entre estos dos sectores de la ciudad. Seguimos con más información. En el segundo día de remate de los bienes embargados a la exportadora bananera Novoa, se vendieron otros 2 autos de lujo. Uno de los compradores es un exasambleísta de país. Lenín Artieda estuvo presente en este proceso y nos cuenta de quién se trata. Uno más lujoso que otro. Así eran los vehículos que salieron a remate en esta segunda jornada, en que el Servicio de Rentas Internas subasta los bienes embargados a exportadora bananera Novoa. El monto previsto de recaudación en la venta de 4 carros era de $285.000, pero para el primero no hubo ofertas. El segundo tuvo 2 interesados y la puja entre ellos elevó el precio base considerablemente. $78.500, $79.000 se va al postor número 1. $90.400 lo adjudicamos entonces al postor número 2. Al final, el exasambleísta de país, Fernando Vélez, se llevó este Mercedes-Benz. ¿Se lo lleva a Santo Domingo? Me lo llevo a Santo Domingo, es donde vivo y realmente pues puedo disfrutarlo en Santo Domingo, en Quito, en Guayaquil. Es un carro que se presta para viajar a todo lado. Vélez fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en el anterior periodo de la Asamblea Nacional y contaba que conoce bien el caso de la deuda de exportadora bananera Novoa con el Servicio de Rentas Internas. ¿No invitaron ustedes a la comisión en su momento a Álvaro Novoa? No tuvimos la oportunidad de invitarle. Realmente se acabó el tiempo, pero me hubiese encantado oír las 2 versiones. Luego se subastó un auto similar, solo cambiaba el color. Al igual que en el proceso anterior, hubo 2 oferentes. Este Mercedes S400 híbrido pertenece a la gama más alta de la marca. Tiene el control de emisiones más avanzado del mundo. Su velocidad máxima es de 250 kilómetros por hora y llega a los 100 kilómetros en apenas 6.8 segundos. Luego de una breve puja, el vehículo se va para Cuenca. Para el final quedó este Mercedes-Benz que no tuvo interesados y que saldrá nuevamente a remate, junto con los otros vehículos que no tuvieron ofertas en las próximas semanas. La protesta de los médicos se extiende hasta las provincias de Manabí y Azuay. Allí en varios hospitales colgaron sus mandiles como forma de rechazo a la norma que penaliza la mala práctica profesional. Como nos informa Denise Molina, las renuncias empezaron a llegar a los directivos de las casas de salud para hacerse efectivas en caso de que esta ley entre en vigencia. Son los médicos del Hospital Regional José Carrasco Arteaga de Cuenca. Esta mañana protagonizaron una protesta. Se sacaron los mandiles en rechazo al delito de mala práctica profesional incluido en el nuevo Código Integral Penal. Consideran que debe ser revisado y pulido por el gobierno. Marlene Cárdenas es representante de los médicos del Hospital IES José Carrasco Arteaga. Inclusive los peritos que serían sometidos deberían ser gente que esté especializada en un peritaje. Un abogado no está en condiciones totales de saber la medicina. Deberían haber personas especializadas en cada uno. Inclusive nosotros pedimos de que realmente los peritos sean médicos dentro de la especialidad del caso que se juzgue como mala práctica médica. Esta protesta se dio por varias horas en los exteriores del hospital y luego retomaron sus trabajos. Son 2.000 galenos que en Asamblea General tomaron la decisión de apoyar a muchos médicos en Quito que iniciaron esta medida. Para nosotros es desesperante en el sentido de que nos quitarán esa entrega total, ese sentido de poner todos nuestros conocimientos para salvar vidas. En la provincia de Manabí, en Puerto Viejo, la situación es similar.
Los médicos que trabajan en el hospital de Solca colgaron sus mandiles cada media hora, también en rechazo al texto del Código Penal que sanciona la mala práctica profesional. Santiago Guevara, presidente de la Asociación de Médicos de Solca, dice haber recibido 60 renuncias voluntarias que se harían efectivas en caso de que el Código Penal entre en vigencia. Para que una ley como esta entre en vigencia, los médicos deben tener un medio ambiente que sea apto para poder laborar con la mínima posibilidades de riesgos. Los demás médicos de la provincia de Manabí no se han sumado a esta medida. Sin embargo, el viernes han sido convocados por sus colegas para que se sumen al respaldo en el Parque Central de la ciudad de Portoviejo. Familiares de víctimas de mala práctica médica estuvieron esta mañana en la Asamblea. Ellos piden que el artículo sobre el tema no sea modificado luego de su aprobación. Sin embargo, asambleístas de país reconocen que se realizarán cambios para no criminalizar la profesión. Son madres y padres de personas que fueron víctimas de presunta mala práctica médica. Arnulfo Ríos, por ejemplo, cuenta que su hija quedó en estado vegetal luego de una cesárea. Dice que el juicio contra los médicos que la atendieron no ha avanzado. 5 años y hasta ahora no se puede sentenciar a los doctores. ¿Por qué razón? Porque dicen que no hay una ley o un artículo de mala práctica médica. Es por ello que, según Patricia Cárdenas, cuyo hijo murió por una presunta negligencia, el artículo que sanciona la mala práctica médica en el Código Integral Penal debería mantenerse tal como está. Es decir, la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. No queremos reforma, estamos de acuerdo con el artículo como ha quedado, no queremos que se promulgue ya esto y que quede ya estipulada esa sanción. La asambleísta de País, María José Carrión, lo recibió, pero ella confirma en cambio que el artículo sí podría tener cambios. Yo voy a insistir en lo que planteé en el Pleno de la Asamblea, que existe la posibilidad de tener un peritaje, que los peritos sean médicos especialistas en las distintas ramas y que sean avalados por el Ministerio de Salud. Lo mismo confirma su coideario de País, Carlos Velasco, pero él dice que hay temas adicionales sobre la profesión de médico que deben ser revisados en el Código Integral Penal. Es el asunto de la prescripción del médico. Ese está con una pena de 3 a 5 años, porque dice si el medicamento es falsificado es culpa del médico. Entonces ahí hay que hacer una especificación sobre eso. Por ahora está previsto que la próxima semana el Movimiento País se reúna para analizar el código y definir los cambios que pudieran darse. El incendio ocurrido este lunes en Esmeraldas y que causó la destrucción de decenas de inmuebles puso al descubierto serias falencias en el sistema de agua potable y en el equipamiento de los bomberos de ese cantón. Hernán Higuera reporta. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Así es. Primero debemos contarles que esta madrugada el fuego se reavivó aquí en este lugar, la zona comercial y financiera que fue devastada por el incendio de hace 2 días. Los bomberos lo sofocaron a tiempo y están ahora permanentemente monitoreándolo. Además, esta mañana se iniciaron los peritajes para emitir un informe que permita saber qué es lo que originó el fuego que devastó esta zona. Por otro lado, se han levantado las alertas en torno al equipamiento del cuerpo de bomberos en esta ciudad, con alto riesgo de incendios por la presencia de la refinería y del puerto petrolero. ¿Cómo están los bomberos en Esmeraldas? Aquí les contamos. Después del gran incendio en el centro de Esmeraldas, quedó claro que los bomberos en esta ciudad trabajan con lo que tienen. Hoy los visitamos en sus 3 cuarteles y constatamos lo que ellos dijeron. En este viejo edificio funcionan desde 1928, es decir, 58 años, y se quedaron como al principio. En la central de radio que funciona bajo las gradas del edificio se reciben las emergencias que se alertan desde el ECU 911. Con una campana se alerta al personal. El comandante coronel José Viveros advierte el primer problema, la falta de bomberos. Por cada 1000 habitantes debería haber un bombero, eso nos dice la norma. Más en Esmeraldas, habiendo más de 200.000 habitantes en la ciudad, tenemos apenas 52 bomberos. Pero los pocos bomberos que tienen poseen uniformes vetustos, apenas 5 tanques de oxígeno que se deben recargar en Guayaquil y tardan 7 días en aquello, mientras tanto se quedan desprovistos. Mangueras que se utilizan desde hace 12 años y que ya cumplieron su vida útil. Pitones dañados son parte de esta gran bodega en donde se evidencia la emergencia que viven. Nosotros sentimos la necesidad, pero dentro de nuestro corazón sigue latiendo el deseo y el gran amor de ayudar al prójimo.
Las 2 autobombas Mercedes-Benz que poseen en la ciudad fueron entregadas en 1998 en el interinazgo de Fabián Alarcón. Su bomba de agua es ineficiente, dicen los bomberos, al momento de apagar incendios. Hasta las balizas de las autobombas están averiadas. La sirena pues tiene un solo tono, no funcionan otros tonos variados lo que es la sirena. Hacer un rápido inventario de lo que tienen es encontrarse con muchas cosas viejas y obsoletas. Los bomberos reciben $50,000 promedio cada mes por concepto de tasas de la cartilla de energía eléctrica que pagan los usuarios, pero apenas si les alcanza para cubrir los salarios del personal. Tener más implementos para combatir el incendio más rápido. Pero que haya agua, pues. Si no hay agua no podemos combatir a los bomberos. Visitamos la central 15 de marzo y la realidad no es distinta. Allí hay vehículos dañados que fueron donados pero que ya forman parte de este cementerio de chatarra. En San Rafael, con autogestión, se ha logrado este edificio que sirve para capacitar al personal, pero no mitiga la emergencia interna que enfrentan los bomberos dentro de su institución en una ciudad con alto riesgo de grandes incendios. De ahí que las autoridades, tanto locales como nacionales, están analizando la posibilidad de declarar en estado de emergencia al Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, tomando en cuenta, como decimos, los altos riesgos que existen en esta ciudad. Con esta información vamos a retornar. Muy buenas tardes. Hernán, gracias. Buenas tardes. Y comenzó la campaña para prevenir los accidentes provocados por explosivos. Como nos cuenta Alex Ceballos, cientos de policías saldrán a las calles para alertar a la población sobre el uso de la pirotecnia. Los explosivos tipo pirotécnicos no son juegos de niños. Es el mensaje de la campaña preventiva que inició la Policía Nacional este miércoles. El general Lino Proaño explica que el objetivo es evitar los accidentes con estos artefactos peligrosos. Han traído como consecuencia pérdida de vidas humanas, mutilaciones de miembros, discapacidades, que lógicamente ha incrementado también el número de aquellas personas con este tipo de situaciones. 400 policías fueron capacitados para alertar a los alumnos de las escuelas y colegios de todo el país sobre el peligro que representan estos voladores, silbadores, buscapiés, camaretas, entre otros. De igual manera, ha existido lamentablemente niños que han fallecido por el mal uso de este tipo de materiales. Paralelamente se efectuarán operativos de control para evitar la comercialización de estos explosivos. Tenemos personal de la Policía Judicial que está realizando actividades, operaciones básicas de inteligencia para detectar aquellos lugares donde se encuentran realizando la fabricación de este tipo de artefactos. Se recuerda que las personas que sean detenidas por vender este tipo de productos podrían enfrentar entre 3 y 6 años de cárcel. Buenas tardes amigos, bienvenidos a Gente. Hoy tenemos música, realeza, cine y mucho más. Hace unas horas se realizó el bautizo del príncipe Jorge de Cambridge en una ceremonia íntima y con pocos invitados. María Cecilia Moreno nos cuenta sobre este evento real. Hoy la Casa Real Inglesa está feliz, ya que se dio el bautizo del príncipe Jorge, hijo de los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina. Fue una ceremonia privada de 45 minutos de duración en la Capilla Real del Palacio St. James y con la presencia de 22 invitados. El arzobispo ofreció la ceremonia tras la llegada de la reina Isabel, bisabuela del heredero. El tercer sucesor al trono, Jorge, lucía tranquilo en brazos de su padre. Esto mientras su mamá estaba a su lado. Tiene 7 padrinos y solo una está vinculada a la Casa Real. Se trata de Sarah Tyndall, prima del príncipe Guillermo. Luego del acto religioso, el abuelo del bebé, el príncipe Carlos, y su esposa Camila invitaron a todos a tomar el té. Esto como lo manda la tradición. Posteriormente fueron despedidos por la Guardia Real. Y pronto se estrenará en Ecuador la segunda parte de la película Thor. A continuación les tenemos una entrevista con sus protagonistas. Olga Álava nos amplía la información. Luego del éxito de la primera parte de la película Thor, ahora llega a los cines El Mundo Oscuro, con Chris Hemsworth, a quien ya vimos como el dios del trueno. Esta vez luchará por restablecer el orden en todo el cosmos, enfrentándose a un enemigo oscuro, y deberá embarcarse en su viaje más peligroso, donde sacrificará todo para salvar el mundo.
La actuación de Natalie Portman se repite como Jane Foster, poniendo el lado romántico, y comenta sus sentimientos hacia este film. Fue muy divertido. Es lindo poder ver años después a todos con los que trabajaste y volver a trabajar con el mismo equipo. Tenemos también a Anthony Hopkins, Jamie Alexander y Tom Hiddleston. Y desde luego a Chris Hemsworth, quien aún no asume que es un verdadero héroe para muchos. Una vez estaba en el aeropuerto y llega un niño con un martillo de Thor y la madre le dice, mira, ahí está Thor. Y el niño le responde mirándome, no, no lo es. Entonces entendí que sin el disfraz no eres Thor. Su estreno en Ecuador será el próximo mes de noviembre. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Me despido con un gran beso, nos veremos por la noche. Chao, chao. Pausa y al volver le contaremos por qué el Consejo de Educación Superior decide intervenir a la Universidad de Guayaquil de forma integral. Además, el huracán Raymond se degrada a tormenta tropical, golpeando sin embargo con fuertes lluvias a México. Continuamos. Tras irregularidades detectadas en la Universidad de Guayaquil, el Consejo de Educación Superior decidió intervenir el establecimiento. Nos contactamos con Bessie Granja, quien nos tiene a esta hora más información sobre esta medida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hace pocos minutos la Comisión del Consejo de Educación Superior acabó de anunciar su decisión de la intervención integral de la Universidad de Guayaquil, la cual durará casi un año, pero con opción a prórroga. ¿Por qué tomaron esta decisión? Bueno, las autoridades encabezadas por el doctor René Ramírez explicaron que básicamente fue por una serie de irregularidades que se encontraron tras una investigación de casi 18 meses en este centro académico, donde se pudieron recabar denuncias sobre cobros irregulares, ofertas de carreras académicas que no tenían la autorización de las autoridades de educación superior. Sin embargo, ellos recalcaron de que de ninguna forma la intervención va a afectar el funcionamiento de la universidad, es decir, que las clases se van a desarrollar normalmente. Vamos a escuchar un extracto de lo que anunció el doctor René Ramírez, presidente del Consejo de Educación Superior. Esto no implica que se suspende el funcionamiento de la universidad. Esto tiene que quedar muy claro. Nosotros en este momento lo que buscamos es que realmente esté todo en plena normalidad, que continúe en plena normalidad. No implica cierre de la universidad. Esta tarde se prevé que las autoridades de la Universidad de Guayaquil también den una rueda de prensa sobre la decisión que tomaron las autoridades del Consejo de Educación Superior. Nosotros seguiremos informando sobre esta noticia en nuestros noticieros de Televistazo. Muy buenas tardes. Gracias, Bessie. Y en otro tema, hace pocos minutos, más detalles sobre la banda desarticulada esta madrugada en varias provincias del país. El ministro del Interior, José Serrano, en su cuenta Twitter, asegura hace pocos momentos: importante de la banda desarticulada esta madrugada. El operativo se extendió a Perú, donde acaba de ser aprehendido a alias Molleja. Y agrega: reconocemos el trabajo y felicitamos el apoyo de la policía peruana y de las unidades de nuestra policía que coordinaron las acciones. En Bolivia, las autoridades investigan las causas del accidente de autobús que dejó 2 ecuatorianas muertas en la localidad de Guarnes, en el departamento de Santa Cruz. Las víctimas eran parte de un grupo de compatriotas de la tercera edad que realizaba un viaje turístico. Los ciudadanos ecuatorianos relataron a los medios que el accidente se produjo por exceso de velocidad. La Embajada de Ecuador en Bolivia está ayudando a los heridos y realiza los trámites para la repatriación de los cuerpos. En Colombia encontraron 4 cadáveres durante la remoción de los escombros del edificio Space que se derrumbó hace más de una semana en Medellín. Los organismos de socorro continúan con la búsqueda de más desaparecidos. Tenemos un reporte con nuestro canal aliado Noticias Caracol.
Hola, ¿qué tal? Esto es una tragedia que tiene conmocionado al país y obviamente a la ciudad de Medellín. Mire, detrás de mí, en esta pila de escombros, continúan 6 víctimas atrapadas. Fue una torre, la torre 6 del edificio Space, que colapsó y dejó 11 desaparecidos, entre ellos 2 vigilantes, 8 obreros y un estudiante. En las últimas horas, las autoridades lograron localizar los cuerpos sin vida de las personas conocidas como Álvaro Bolívar, mecánico industrial de 48 años, Iván González, un soldador de 46 años, James Arango, soldador también de 28 años. Recientemente, hace minutos, encontraron el cuerpo sin vida también de Juan Carlos Botero, un ingeniero de 45 años, y 2 días después de la tragedia, las autoridades encontraron también el cuerpo sin vida de Juan Esteban Cantor, un estudiante de 22 años. Son 5 víctimas que encontraron aquí entre los escombros del edificio Space. Como les comento, todavía continúan 6 víctimas atrapadas. Es la información que tenemos desde la capital de Antioquia para nuestro canal aliado Ecuavisa. Diana Pérez. Gracias, Diana. El huracán Raymond se degrada a tormenta tropical y mientras se aleja causa fuertes lluvias en México. Las autoridades han decidido reanudar las clases en varios sectores, aunque aún se mantiene la alerta. Tenemos un informe de Paul Contreras de nuestro canal aliado Azteca Noticias. Muchas gracias. Efectivamente, Raymond ya se ha degradado a tormenta tropical y se mueve al oeste, suroeste de las costas mexicanas a una velocidad de 13 kilómetros por hora, lo que significa que se está internando en el Océano Pacífico y ha dejado de representar un peligro para las costas mexicanas. Sin embargo, va a continuar la lluvia debido a que sus bandas nubosas cubren gran parte del territorio michoacano, así como del estado de Guerrero, por lo que continúa la alerta para los habitantes de estas zonas. Sin embargo, ya se han reanudado las clases, por lo menos en el estado de Guerrero, en los 9 municipios que se habían suspendido. Así que poco a poco Raymond se aleja de las costas mexicanas. Es el reporte. Regreso al estudio. Gracias a nuestro canal aliado en México. Y hay alarma en Japón por el avance del tifón Francisco. Las autoridades japonesas han comenzado la evacuación de residentes de la isla de Izu Oshima ante la inminente llegada del nuevo fenómeno natural. La zona fue la más devastada por el paso del poderoso tifón Wipa la semana pasada. Los evacuados hasta ahora son sobre todo personas mayores y mujeres embarazadas, pero se ha ofrecido asistencia a cerca de 500 residentes. Y un caso insólito nos llega desde Europa. La defensa de uno de los acusados de robar 7 valiosos cuadros del Museo Kunsthal de Rotterdam anunció hoy que denunciará al museo porque las medidas de seguridad, dice, no eran suficientes. El abogado estima que si la entidad es declarada culpable de negligencia, deberá asumir el valor del seguro de los lienzos robados. Ahora les contamos que la empresa Interagua, en conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía, realizó un operativo de control de redes clandestinas en las cooperativas Sergio Toral 1 y 2 al noroeste de Guayaquil. María Mercedes Cuesta nos informa sobre el hallazgo de grandes reservorios con agua no apta para el consumo humano. Personal de Interagua y el fiscal de flagrancia, Nelson Vela, inspeccionaban el sector. Preguntaban a los moradores cómo se abastecían de agua. ¿Ustedes cómo se abastece de agua potable? De repente, los miembros de la cuadrilla encontraron una manguera enterrada. A medida que caminaban, hallaban más. Metros y metros de tubos por los que se distribuye el líquido vital a centenares de familias de las cooperativas Sergio Toral 1 y 2 en el noroeste de Guayaquil. Bajo una de las viviendas y camuflada, encontraron una bomba. Con ella se puede llevar el agua a las partes más altas de esta zona. Ilfen Florsheim, vocera de Interagua, nos cuenta que la lucha contra el comercio ilegal de agua continúa. Y hasta el momento hay 7 detenidos en varios operativos realizados. Los delincuentes que trafican con el agua se han dado cuenta que tener redes aéreas, tener reservorios no les resulta negocio porque son fácilmente detectables. Los moradores de este sector ubicado entre las cooperativas Sergio Toral 1 y Sergio Toral 2 nos cuentan que este es un lugar de difícil acceso para los vehículos. Es por eso que hasta acá los tanqueros no llegan. La tubería clandestina estaba bajo tierra y luego se conectaban a una especie de guía domiciliaria que abastecía a cada una de las casas. Aquí los vecinos miraban con asombro el operativo. Afirman que los grandes perjudicados son quienes viven en este sector. Nosotros fuimos los que nos pegamos al punto porque necesitamos el agua. ¿Acá no vienen los tanqueros? No, no vienen los tanqueros.
Fueron encontrados grandes reservorios de agua no apta para el consumo humano, al igual que cientos de redes clandestinas conectadas ilegalmente a la tubería principal. Deportes es auspiciado por... Cualquier tamaño, cualquier masa, cualquier ingrediente, cualquier día y hora, a solo $14.99. Sí, por solo $14.99. Tu pizza sin límites, solo en Pizza Hut. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciamos los deportes contándoles que Liga Deportiva Universitaria ya entrena pensando en la nueva fecha del Campeonato Nacional. En el siguiente informe de Teo Pozo les entregamos las declaraciones del director técnico Edgardo Bauza. Liga no puede conseguir resultados favorables en el torneo. La victoria se le ha hecho esquiva al cuadro albo. El entrenador Edgardo Bauza considera que las limitaciones para esta mala campaña se las ha impuesto el propio equipo universitario. Últimamente lo que tenemos que luchar es contra nosotros mismos, más que contra los rivales, más allá de saber lo que tenemos que hacer del rival o lo que hacen y todo lo demás. El problema más grande es luchar contra Liga. También cree que no han sido efectivos. El domingo llegamos 12, tuvimos 12 opciones de gol, 12, no una, 12. El tema es concretar. Ese es el problema que hemos tenido. Y después de muchos juegos ausente, Hugo Vélez pudo sumar minutos frente a Independiente. El manabita quiere seguir aportando y confía en revertir los resultados. Esperemos hacer las cosas bien, poder sacar esos 7 partidos adelante y poder llegar en una posición que le dé un cupo ahí a torneos internacionales. El próximo rival de la U será la Liga Lojana en Casablanca. Y el equipo femenino de fútbol Rocafuerte se alista para viajar a Brasil a la Copa Libertadores de América. José Vicente Ponce estuvo en uno de los entrenamientos y conversó con las integrantes del representante ecuatoriano. Aquí la nota. Wendy Villón, ex seleccionada ecuatoriana, es la encargada de dirigir a las jugadoras del Club Rocafuerte, actuales campeonas nacionales en el fútbol femenino. Les da las indicaciones para mejorar en los entrenamientos porque en los próximos días participarán en la Copa Libertadores de América junto a equipos de Chile, Paraguay y Brasil. Allá vas a encontrar jugadoras con un nivel extraordinario, yo creo que, y para eso tenemos que ir conciencializadas en hacer las cosas bien. Una vez conseguido el primer campeonato ecuatoriano de fútbol femenino, las integrantes del Club Rocafuerte no descansan, entrenan a doble jornada todos los días. Son 24 futbolistas, solo 20 viajarán a Brasil. Para prepararse, el conjunto femenino se enfrentó a equipos de varones, como nos cuenta Ligia Moreira, defensora del plantel. Ellos son mucho más fuertes y más veloces, entonces nos exigen a nosotras hacer eso, ya que sabemos que los equipos con los que nos vamos a enfrentar son así de fuertes. Entre las ecuatorianas está Yanina Lantancio, una futbolista italiana que fue parte del campeonato logrado en Quito. De ahí, como yo tengo mitad familia de parte de madre ecuatoriana, me vine aquí y me vi a la selección. Y me llamaron, me convocaron. Mientras que Valeria Palacios quiere ser la mejor número 10 del torneo internacional. Quiero hacer goles, dar pases, y eso es lo que aspiro, ¿no? A aportar a mi equipo. El Club Rocafuerte forma parte del grupo donde está Everton de Chile, Cerro Porteño de Paraguay y San José de Brasil. Y nos despedimos contándoles que el equipo del ecuatoriano Jefferson Montero, el Morelia, es el primer finalista de la Copa MX. El del conjunto dirigido por Carlos Bustos se impuso por goleada ante los Rayados de Monterrey. Paula Camposano nos amplía en la siguiente nota. Con un doblete de Héctor Raúl Mancilla y una anotación más de Carlos Adrián Morales, Monarcas Morelia se convirtió en el primer finalista de la Copa MX, tras vencer por 3-0 a Rayados de Monterrey en el Estadio Tecnológico. Aunque Rayados lució poco a poco más peligroso, Monarcas se puso al frente en el marcador a los 42 minutos, cuando Rodrigo Salinas llegó por el sector derecho y centró a Héctor Mancilla, quien remató en el área para anotar el primero del compromiso. Ya en el segundo tiempo, Monterrey trató de reaccionar y generó algunas llegadas, pero no pudo concretar, mientras que Monarcas buscó ampliar la ventaja. El conjunto michoacano aprovechó las opciones que tuvo y volvió a marcar a los 69 minutos, con el segundo de Mancilla. Luego vendría una jugada peligrosa a cargo del volante tricolor Jefferson Montero, quien sería frenado por el defensa rival. La máxima pena fue cobrada por Carlos Adrián Morales, quien sellaría la victoria y el pase a la final. El rival del Morelia saldrá del duelo de hoy entre Alebrijes de Osaka contra Atlas.
En una caverna entre montañas y el caudal de un río se levanta uno de los santuarios más visitados por devotos y turistas del Ecuador. Cristian Tinajero nos lleva a la Gruta de la Virgen de la Paz, en el Cantón Bolívar, provincia de Carchi. Cuenta la leyenda que hace 98 años, el sacerdote Jaime Jaramillo encontró dentro de esta cueva una piedra con la imagen de la Virgen María. Esa revelación lo motivó a construir un santuario en el lugar del hallazgo, para adorar a la imagen que denominó Virgen de la Paz. Para el turista riobambeño Fabián Bosmediano, toda la infraestructura es una maravilla de la naturaleza. Una obra magistral de Dios. Estoy impresionado por su belleza. Belleza que se comienza a disfrutar desde el recorrido hasta el santuario, ubicado en medio de impresionantes precipicios y paisajes dibujados por las montañas del Cantón Bolívar, provincia del Carchi. Pero sin duda, el principal atractivo para los turistas es la capilla, instalada a 150 metros al interior de la caverna. Allí, el susurro del río Apaquí, que nace de las entrañas de la cueva, acompaña cada una de las Eucaristías. Y son innumerables los milagros que los devotos le atribuyen a la Virgen de la Paz. Por ello, cada semana miles de personas llegan hasta esta gruta sagrada. Por su parte, Nelly Pinchao comenta que las piscinas de aguas termales son otro atractivo para los visitantes. Y sobre todo las aguas que son medicinales, más la fe, uno sale curado. Y son esas características que hacen de la Gruta de la Paz única en Ecuador y Sudamérica. Un hermoso santuario mariano que renueva la fe de los peregrinos. Así finalizamos. Gracias y buenas tardes a todos.